Viernes de 5 puntos. Al día con el derecho con el licenciado Enrique Almeida, abogado litigante en las Cortes Estatales y Federales de Puerto Rico. El tema de hoy es el discharge de las deudas con el IRS. Saludos, licenciado. Gracias por acompañarnos nuevamente para hablarnos de tan importante tema. ¿Y qué es el descargo, licenciado? ¿Qué es el discharge? Sí, gracias por tenerme nuevamente. El discharge se da en el contexto de una quiebra y es una orden judicial que le impide a los acreedores volver a cobrar una deuda cuando se ha completado un procedimiento de quiebra. Esto puede ser inclusive contra el Internal Revenue Service o IRS e incluso contra Hacienda también. ¿Cuáles son los 5 puntos más importantes del discharge de la deuda con el IRS? Pues número 1, que este tipo de deuda se debe y se tiene que incluir en el procedimiento de quiebra. Número 2, que una vez se incluye el IRS en el procedimiento de quiebra, el IRS no puede hacer gestiones de cobro ni gestiones de embargo. Número 3, que al acabarse la quiebra se va a emitir un discharge contra los acreedores y incluyendo al IRS. Número 4, que una vez se emite el discharge, el IRS no puede hacer gestiones de cobro. Y número 5, que si lo hace, el deudor tiene derecho a demandar al IRS por esa razón. ¿Qué puede hacer una persona que tiene deuda con el IRS y no puede pagarla? Pues una persona, entidad o corporación que tenga deuda con el IRS cuenta con la herramienta de la ley de quiebra para poder lidiar con esta situación. En este caso, cualquier deuda contributiva puede y debe de incluirse en un procedimiento de quiebra de manera tal de que se establezca un plan de pago para pagarla completa o eliminarla sin pagar su totalidad si la persona cualifica. ¿Y cómo la quiebra protege en estos casos? Cuando existe deuda contributiva con el IRS o con Hacienda, la quiebra protege evitando que el IRS o cualquier autoridad contributiva vaya a hacer gestiones de cobro o embargo. En este caso, pues se paralizan esas gestiones de cobro y esos embargos, incluso contra el gobierno federal, en este caso el IRS. ¿Qué ocurre con este tipo de deuda cuando culmina el proceso de quiebra? Cuando se acaba el proceso de quiebra, en muchos de los casos se elimina la deuda, ya sea porque se pagó a través del plan de pago o porque la persona cualificó para eliminarla. En el caso de los individuos se emite el discharge, que es una orden judicial para impedir que se vuelva a cobrar deuda. Y en este caso, pues aplicaría a la deuda contributiva del IRS que logró descargarse en el procedimiento de quiebra. ¿Qué efecto tiene el discharge con respecto a la deuda contributiva? Pues en el caso de los individuos, una vez se recibe el discharge acabado el procedimiento de quiebra, la autoridad contributiva no puede hacer gestiones de cobro ni embargar. Esto aplica contra Hacienda y contra el Internal Revenue Service. No van a poder haber gestiones de cobro ni van a poder haber embargos una vez se recibe el discharge. ¿Qué ocurre si aún luego del discharge el IRS hace gestiones de cobro? Luego de emitido un discharge, si el IRS hace gestiones de cobro, el deudor tendrá derecho a reclamarle en daños y perjuicios al IRS por haber cometido una actuación ilegal. El deudor que recibió un discharge tendrá derecho a reclamar daños actuales contra el IRS y resarcirse de esos daños por haberse actuado de manera ilegal. ¿Qué han decidido los tribunales sobre este tema? Pues el Tribunal Federal para el Primer Circuito de Boston, que establece jurisprudencia en Puerto Rico, se ha expresado sobre este tema del discharge y del IRS. Y en un caso en particular resolvió que el hecho de que el IRS pensaba de buena fe que podía cobrar una deuda luego de haberse recibido un discharge, no le exime de responsabilidad contra el deudor que recibió ese discharge. Así que el deudor pudo prevalecer en acción en daños contra el IRS. Licenciado, muchas gracias por haber compartido con nosotros los 5 puntos más importantes sobre este tema. ¿Quisiera añadir algo más a esta discusión? Como siempre, a las órdenes para compartir con ustedes. Lo que quiero indicar es el hecho de que esto es un tema bien técnico y que cada caso en particular tiene su situación. Así que es importante que consulten con un abogado especializado en el área de quiebra y que domine el tema contributivo. Gracias por seguirnos. Esta cápsula fue traída a ustedes cortesía del bufete Almeida y Dávila, www.almeidadavila.com, 787-722-2500.